Amin, un niño de 10 años, sostenía en brazos a su hermana de 6, Aling, mientras tropezaba entre la multitud que huía, con pasos inseguros y pesados. Su ciudad natal había perdido toda la cosecha hacía 3 meses, y sus padres cayeron enfermos 2 semanas atrás sin volver a levantarse jamás. Antes de morir, su madre solo le dijo una frase: «Cuida de tu hermana menor, dirígete al sur y sobrevive». Aquellas palabras se grabaron a fuego en su corazón. Vivir se convirtió en su única obsesión. Aling era demasiado pequeña para comprender lo que significaba la muerte. Lo único que entendía era el hambre. Llevaba 2 días sin probar un bocado decente. Su piel estaba amarillenta, sus labios secos y agrietados. «Hermano mayor». «Ya no puedo caminar», susurró con voz débil, como un gatito. Amin se detuvo, la llevó hasta una roca limpia al borde del camino y la ayudó a sentarse. Luego metió la mano en el bolsillo interior de su pecho y sacó un pequeño paquete envuelto en varias capas de papel aceitado. Dentro solo quedaban las últimas migajas de comida, los restos que había guardado del equipaje de sus padres. Con cuidado las vertió en su palma y se las acercó a la boca a su hermanita. «Aling, pórtate bien, abre la boca. Cuando terminemos esto, llegaremos a un pueblo donde hay mercado». La niña lamió obediente las migajas, pero sus ojos seguían vacíos, sin brillo. Entonces Amin sacó de su bolsillo una pequeña tablilla de madera, del tamaño de la palma de la mano. La había tallado con la mitad de un trozo de azulejo roto que encontró la noche anterior. En el pedazo de madera había grabado una flor tosca, la misma que decoraba la puerta de su antigua casa. «Mira, esto lo tallé para ti. ¿No se parece a las flores de nuestro jardín?» Aling apretó la tablilla con su manita. Los bordes ásperos le pinchaban la piel, pero logró esbozar una sonrisa y dejó de llorar. Aquella pieza de madera era su último vínculo con el hogar. Amin la cargó de nuevo y siguió a la multitud. «Hermano, no pierdas el letrero», susurró la niña. «Apresúrate», respondió él entre dientes, avanzando paso a paso. En ese momento la multitud comenzó a agitarse. Al frente, alguien gritó que estaban repartiendo comida, que había gachas de arroz blanco. Esas palabras cayeron como una piedra en un estanque silencioso. Todos se volvieron locos. La gente, desesperada y hambrienta, reunió sus últimas fuerzas y se abalanzó hacia adelante. Amin, que cargaba a su hermana, fue arrastrado por la masa. Recibió un empujón y perdió el equilibrio. Intentó protegerla, pero un hombre alto con los ojos inyectados en sangre se lanzó hacia él como un lobo hambriento. No miraba al comedor, sino al pequeño paquete que sobresalía del pecho de Amin. Las últimas raciones secas, mohosas, pero aún comestibles. «Fuera de mi camino», gritó el hombre, empujándolo con fuerza. ¿Cómo podía un niño de 10 años resistir semejante golpe? Cayó pesadamente al suelo y en un instante sintió sus manos vacías. La ración fue arrebatada y su hermana se le escapó. Amin se levantó de un salto gritando como un loco: «Aling». Creyó oír su llanto cerca, pero solo vio piernas corriendo, rostros indiferentes, una marea humana que lo arrastraba. Gritó su nombre una y otra vez, cayendo, levantándose, cayendo de nuevo hasta quedarse sin voz. Cuando por fin la multitud se dispersó, el lugar del reparto estaba vacío, ni un solo grano, ni rastro de su hermana, ni del hombre que robó la comida. La noche cayó. El viento helado aullaba sobre el páramo como un lamento fantasmal. Amin se sentó donde lo habían empujado. Había buscado toda la tarde. La garganta le ardía. Entonces vio una cuerda roja rota y manchada de barro. La reconoció. Él mismo se la había atado a la muñeca a su hermana para no separarse en la multitud. La recogió, la apretó con fuerza y en sus ojos no había lágrimas. Hambre, frío, tristeza, todo quedó sepultado bajo un sentimiento más profundo: el odio. Odiaba a aquel hombre, a aquella tierra y sobre todo su propia impotencia. «Viviré», murmuró con una voz ronca que ya no sonaba como la de un niño. «Te encontraré». Vagó solo hacia el sur hasta llegar a una ciudad. Allí sobrevivió como mendigo, peleando con perros por un trozo de pan en los callejones sucios, durmiendo en templos en ruinas, abrazando columnas heladas para no morir de frío. Trabajó en los muelles cargando sacos tan pesados que ni los adultos soportaban. Su pequeño cuerpo se esforzaba hasta el límite, paso a paso, mordiendo los dientes. Los capataces murmuraban: «Ese chico Amin está loco, no le teme a la muerte, solo quiere sobrevivir». Y tenían razón.
Solo pensaba en resistir, hacerse más fuerte y encontrar a su hermana. Guardaba la cuerda roja en una bolsita de tela colgada del cuello. Cada vez que quería rendirse la tocaba y el dolor se convertía en fuerza. Pasaron 5 años. Amin tenía 15 y ya no era aquel niño flacucho, sino un joven firme y silencioso. El trabajo duro había hecho su cuerpo de hierro y su mirada aguda. Una noche de final de verano, mientras un tifón azotaba el puerto, el viento rugía y la lluvia caía como piedras. El señor Zhao, gerente de la compañía Mingji, corría desesperado por el muelle. «Se acabó, el cable está a punto de romperse», gritaba. Su barco más grande, cargado de seda y porcelana de Suzhou y Hangzhou, estaba a punto de ser arrastrado por las olas. 2 de las 3 amarras se habían roto y la última crujía peligrosamente. Nadie se atrevía a acercarse. El viento era tan fuerte que apenas podían mantenerse en pie. «¿Quién puede salvar mi barco? Daré 100 taeles de plata», vociferó el gerente. Pero todos retrocedieron. Entonces Amin, sin decir palabra, miró el barco, luego al hombre. Sabía que esa era su oportunidad. Se quitó la camisa, mostrando su torso musculoso, tomó una cuerda de repuesto y una estaca de madera del cobertizo, y ante la mirada atónita de todos se lanzó al agua helada. El río rugía, pero él nadaba como un pez, esquivando ola tras ola hasta llegar al costado del barco. Allí clavó la estaca en el hueco del casco, aferrándose con toda su fuerza a la vida. «Haz un nudo apretado en el cable lo más rápido posible». Luego nadó de regreso, agarrándose al otro extremo. Apenas había llegado a tierra cuando lanzó un rugido con una sola palabra. Los trabajadores reaccionaron al instante y se apresuraron a tirar del cable. 1, 2, 3, tiren. Justo cuando el cable nuevo se tensó, el viejo se rompió con un estruendo. La aguja perforó las palmas de todos, brotando sangre, pero el barco se detuvo a tan solo 3 pies de la orilla. Los bienes se salvaron. El gerente Zhao observó al joven empapado hasta los huesos. Ming temblaba de frío, sus labios morados. «Niño, ¿cómo te llamas?» «Has salvado todos mis bienes». Sacó una bolsa de plata. «Aquí tienes 100 taeles». «No, te daré 200». Pero Ming apartó la bolsa. Levantó la cabeza. Lo miró con determinación en sus ojos negros y dijo con voz firme: «No quiero dinero. Quiero aprender un oficio». Zhao se quedó atónito. Había conocido a todo tipo de personas en su vida empresarial, pero nunca a alguien con una mirada como esa. No era codicia ni súplica. Era fuego, una fuerza que no se rinde ante nada. «Este chico es una joya en bruto», pensó. Finalmente asintió. «A partir de mañana ven a mi oficina de contabilidad como aprendiz». Esa noche lluviosa cambió la vida de Ming. Ya no era un simple estibador. Aprendió a leer, a llevar cuentas, a reconocer productos y precios de mercado, a negociar. Pasaba los días recorriendo la ciudad con las caravanas y las noches estudiando a la luz de una lámpara. Absorbía el conocimiento como una esponja. Lo que otros aprendían en un año, él lo dominaba en 3 meses. El gerente Zhao le enseñó todo lo que sabía y Ming jamás se quejó. 10 años después, Zhao envejeció y Ming se convirtió en el nuevo gerente indiscutible de la empresa. La gente ya no lo llamaba Ming, sino respetuosamente gerente Ming. 5 años más tarde, con 30 años, había multiplicado por 10 el negocio de la compañía Ming Qi. Abrió rutas comerciales a las regiones fronterizas y su flota navegó hacia ultramar. Se convirtió en uno de los empresarios más ricos de la ciudad, amable y generoso, repartía gachas en tiempos de hambruna y nunca era tacaño. Pero también era firme e implacable con los traidores. De un mendigo en un templo derruido pasó a ser un comerciante venerado. Sin embargo, nunca dejó de buscar. El primer dinero que ganaba en cada lugar lo usaba para construir casas de caridad y recoger niñas huérfanas. Envió hombres con retratos dibujados de memoria, contratando a los mejores artistas. Todos pintaban a una niña de 6 años, su hermana menor, Aling. En cada cuadro, la niña sostenía una tablilla de madera con pequeñas flores talladas. Él creía que si Aling seguía viva, aún conservaría esa tablilla. Llegó otro invierno cruel. Nevaba sin cesar y el viento del norte aullaba. A las afueras de la ciudad, muchos refugiados morían congelados. Frente a la antigua tienda Ming Qi, propiedad del gerente Ming, una gran olla de gachas humeantes ofrecía el único calor en ese mundo helado. Los refugiados formaban largas filas. Un viejo mendigo apenas cubierto con harapos temblaba de hambre.
No pudo esperar más y se coló al frente, intentando arrebatar un cuenco a un niño. ¡Fuera!, gritó un guardia dándole una patada. El mendigo cayó en la nieve derramando el tazón. Ignoró el dolor, recogió las gachas del suelo y se las llevó a la boca. «¿Tonto ciego?», rugieron los guardias levantando sus bastones. «Deténganse». La voz calmada del gerente Ming los detuvo. Envuelto en un manto de bisón salió de la tienda. No soportaba ver el abuso hacia los débiles. Ordenó que ayudaran al viejo a levantarse y le dieran un nuevo cuenco. El mendigo creyó que el propio gerente iba a golpearlo y se acurrucó, temblando. Su rostro cubierto de mugre reveló algo inquietantemente familiar. Ming lo miró con atención y vio en su muñeca una vieja marca de mordida. Su sangre se congeló. Recordó esa mordida de hacía 15 años en medio del caos, cuando la desesperación lo había llevado a morder la mano que le arrebató su comida. «Es él», pensó con el corazón latiendo violentamente. Todo su cuerpo se tensó. Esa marca pertenecía al hombre que lo empujó, el que causó que perdiera a su hermana. El mendigo lo miró sin reconocerlo, solo viendo a un hombre poderoso que podía decidir su destino. Ming apretó el puño dentro de su manga con un crujido. 15 años de odio y búsqueda lo envolvieron. Una sola palabra bastaría para condenar al hombre: que lo golpearan, lo expulsaran a morir en la nieve. Pero al mirarlo, tembloroso, débil, más miserable que él mismo había sido, el odio empezó a derretirse. «Si lo mato hoy», pensó, «A-Ling no volverá. Si lo mato me convertiré en un demonio. ¿De qué sirve?». Cerró los ojos, respiró el aire helado y cuando los abrió ya no quedaba furia, solo un profundo cansancio. Ordenó con calma: «Denle un tazón doble de gachas con más carne, cómprenle un abrigo grueso y déjenlo ir». El mayordomo obedeció sorprendido. El mendigo, incrédulo, cayó de rodillas llorando. «Gracias, benefactor. Eres un bodhisattva viviente. Te serviré como buey o caballo en mi próxima vida». Ming no respondió. Regresó en silencio a la tienda. En un rincón del patio trasero se apoyó contra la pared fría y se dejó caer al suelo. Sacó de su bolsillo una pequeña bolsa de tela con un cordón rojo, el único recuerdo de su hermana. La apretó con fuerza y por primera vez en 15 años lloró. Lo que soltó no fue odio, sino el peso del resentimiento que lo había atado toda la vida. A la mañana siguiente la nieve cesó. Ming no había dormido, pero se sentía más liviano que nunca. Fue a inspeccionar el salón benéfico más grande que había fundado. Apenas entró, un administrador corrió hacia él emocionado. «Señor, anoche acogimos a una joven. La encontró nuestra caravana en un templo en ruinas, a 30 millas. Estaba muy enferma, delirando por fiebre». Ming frunció el ceño y entró en la habitación. En la cama yacía una muchacha delgada, de rostro pálido. «¿Vino el médico?», preguntó. «Sí, dice que es un resfriado grave y agotamiento. Ha perdido la memoria, no recuerda su nombre ni su hogar». «¿Traía algo consigo?». El mayordomo le entregó una pequeña bolsa de tela empapada de sudor. Ming la tomó con manos temblorosas y la abrió. Dentro, una tablilla de madera, lisa por el roce del tiempo, con una flor tallada. La bolsa cayó de sus manos. Caminó hasta la cama. Dejó la tablilla junto a su almohada. La joven, como sintiendo algo familiar, abrió lentamente los ojos. Su mirada vacía se posó en el rostro del hombre, luego en la tablilla. De pronto su cuerpo empezó a temblar. Murmuró con voz ronca: «Flor, es Amin, hermano mayor». Las lágrimas de Ming corrieron sin control. Se arrodilló junto a la cama, tomó su mano. «Soy yo, A-Ling. Soy Amin. Te he buscado 15 años». Ella lo miró, y aunque no recordaba su rostro, reconoció sus ojos, los mismos que había visto en sus sueños. «Hermano», susurró. Entonces ambos rompieron a llorar, abrazados. 15 años de búsqueda, de odio, de esperanza. Todo encontró su fin en ese instante. El resentimiento que había alimentado su vida también le había dado la fuerza para sobrevivir. Pero fue el perdón lo que finalmente lo liberó. Ese acto de compasión fue su recompensa. Al día siguiente halló lo que más había anhelado. A veces así es el destino. Lo que eliges ser define el final que tendrás. Gracias por escuchar. Que tu corazón esté libre de polvo, que el calor te acompañe siempre y que la bondad sea recompensada con buena fortuna donde quiera que vayas. Rendido y cansado,
Lida Yu regresó del bosque cubierto de nieve, con las manos vacías y el corazón lleno de frustración. Había pasado todo el día buscando algo para comer, pero el frío era tan intenso que incluso los animales se habían escondido. En la cabaña, su esposa, enferma y débil, lo esperaba acurrucada bajo una manta delgada. Su respiración era tan suave que apenas se oía. ¿Encontraste algo?, preguntó con voz temblorosa. Lida Yu evitó su mirada, arrojó el hacha al suelo y murmuró: «No hay nada. Todo está congelado». Ella tosió suavemente, se abrazó a sí misma y dijo: «Entonces come tú, yo no tengo hambre». Pero él sabía que mentía. En el rincón, una pequeña olla con el último poco de gachas hervidas aún desprendía un débil vapor. Durante unos segundos el hombre miró la olla y luego a su esposa. El hambre, el miedo y la desesperación se mezclaron en su corazón como un torbellino oscuro. Finalmente se levantó bruscamente, tomó la olla y comenzó a comer sin decir palabra. Los ojos de su esposa se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. Cuando terminó, se envolvió en su abrigo y se dirigió hacia la puerta. «¿A dónde vas?», preguntó ella débilmente. «A buscar leña», respondió sin mirar atrás. Pero en realidad había tomado una decisión terrible. El viento soplaba con furia, la nieve cubría el suelo como una sábana infinita. Caminó detrás de la cabaña cargando a su esposa sobre la espalda. Ella no tenía fuerzas para resistirse. «Solo un poco más», murmuró él. «Te llevaré a un lugar más cálido». Ella creyó en sus palabras y apoyó la cabeza en su hombro. Sin embargo, al llegar a un acantilado cubierto de hielo, Lida Yu la dejó suavemente en el suelo. Miró a su alrededor, respirando agitadamente. El frío le cortaba el rostro, pero lo que más dolía era el peso de la culpa que empezaba a oprimirle el pecho. «Perdóname», susurró, empujándola hacia el borde. Un grito ahogado se perdió entre el viento. El silencio volvió a reinar en la montaña. Creyó haber terminado con todo, que ahora podría sobrevivir solo, pero cada noche, cuando el viento rugía entre los árboles, escuchaba aquella voz débil llamándolo por su nombre. «Da Shu». ¿Por qué? El miedo lo consumía más rápido que el hambre. Días después, unos aldeanos encontraron su cabaña vacía, con las huellas de un solo hombre que se internaban en el bosque y desaparecían entre la nieve. Nadie volvió a verlo, pero cuentan que cuando cae la primera nevada del invierno, en lo alto del acantilado aparece la silueta de una mujer vestida de blanco mirando hacia el valle, y a su lado un hombre arrodillado llorando sin fin.